Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al último panel de este webinar de Mujeres del siglo XXI, el cual consiste en Derecho. Inicialmente les queremos dar a todos las gracias por unirse y participar en estos paneles. Por, por otro lado, a las personas que donaron para la beca Sueño Ser, y queremos volver a recordar que seguimos recibiendo donaciones con un mínimo de 5.000 pesos, y de esta manera también pueden participar en la rifa que se hará al final de este panel de 2 paquetes de material bibliográfico. Por otro lado, queremos agradecer a nuestras 5 panelistas. Este es el panel que más mujeres, pues que más panelistas hemos tenido, por sacar un poco de su tiempo, acompañarnos el día de hoy y pues contarnos un poco su experiencia siendo mujeres del siglo XXI. Voy a comenzar introduciendo a cada una de ellas, contando un poquito de quiénes son, y después le daré la palabra a Juan Sebastián Angulo, quien va a ser el moderador de este panel. Nuevamente, de parte del Consejo Estudiantil, le reiteramos los agradecimientos a todos. Entonces, bueno, primero voy a introducir a María Camila Correa. Ella es docente de la Universidad del Rosario en el área de penal, pues de esta misma facultad. Es abogada con opción de literatura en la Universidad de los Andes, maestría en la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid y maestría en el Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, España. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante el año 2012 a 2014 y 2016 a 2018 se desempeñó como coordinadora del programa de Constitución y Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y desde el 2011 hasta el 2019 se desempeñó como profesora de cátedra del área de penal, de internacional y de teoría jurídica de la Universidad de los Andes, de las materias lógica y retórica, introducción de derecho penal general, de derecho penal especial, estrategias argumentativas, derecho a la Unión Europea y derecho penal general. Ha dictado diferentes cursos y capacitaciones en materia de derecho penal, violencia contra las mujeres y justicia transicional. Es autora de diferentes artículos en materia sobre la responsabilidad, violencia sexual y violencia contra las mujeres. Por otro lado, tenemos a la doctora Lina Céspedes. Ella es abogada de la Universidad del Rosario y doctora de Derecho de Temple University en Filadelfia. Fue becaria de Fulbright en 2012 a 2014 y Residential Fellow del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard, de 2014 a 2015. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, una maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y un Master of Law con concentración de Derecho Internacional de Cardozo School of Law en Nueva York. Su trabajo académico explora críticamente las fronteras entre el derecho público y derecho privado y las funciones de gobernanza global que cumplen ciertos cuerpos jurídicos como el derecho internacional. Su investigación doctoral examina cómo ha ocurrido el trasplante y alteración de ciertos saberes feministas que están presentes en el derecho internacional en el contexto de Colombia. Ahora continúo con la doctora Laura Victoria García, quien es nuestra vicedecana en este momento de la Universidad del Rosario. Ella tiene una maestría en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II y es doctora en Derecho Summa Cum Laude, no sé si lo dije bien, de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Sociedad Francesa para Derecho Internacional, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, del Instituto Hispano-Lusoamericano del Derecho Internacional, del Colegio de Abogados Rosarista, institución de la cual fue vicepresidenta. Es fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, institución de la cual también fue vicepresidenta. Ha sido directora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia, coordinadora del doctorado en Derecho, también editora de la revista Estudios Sociojurídicos, integrantes de la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles de la ICC Colombia, también paraacadémico evaluador de Colciencias y consejera del Ministerio de Educación para la calidad de la formación en el derecho, como integrante de la Comisión Nacional Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Por otro lado, tenemos a la teniente coronel Liz Cuadrado, que le damos la bienvenida a este panel. Ella es administradora policial, especialista en seguridad integral y maestrante en seguridad pública con conocimientos en el diseño y ejecución de estrategias públicas, conflictos internos, colombiano e inteligencia estratégica, así como una investigación criminal, derechos humanos y análisis de formación antidrogas. Con experiencia de más de 23 años de servicio en la Policía Nacional, liderando proyectos en la Dirección de Antinarcóticos sobre drogas, inteligencia e investigación del narcotráfico. Adicionalmente, experiencia como asesora en temas políticos y estrategias antidrogas, conferencista internacional de drogas en Colombia, Honduras y Argentina. Y por último, tenemos a la doctora Natalia Soledad Aprile, quien tiene su formación académica con un doctorado en la Universidad de Salamanca sobre Estado de Derecho y Gobernanza Global, una maestría en la Universidad de Salamanca, una especialización en la Universidad Católica de Argentina en el Derecho Administrativo Económico, un pregrado universitario en la Universidad de los Andes como abogada. Por otro lado, en su experiencia profesional, pues ella es docente del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, en Derecho Administrativo, en Modernización de Administración Pública, en posgrado, Actuación Administrativa, Seminario de Derecho Administrativo y la Cuestión Social, Derecho Administrativo Especial y Modernización de la Administración Pública. También trabaja en el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público de Defensa Cava, en la Universidad de Buenos Aires y en el Ministerio Público Fiscal. Sus áreas de actuación son las ciencias sociales y el derecho. Entonces, pues muchísimas gracias. Les damos la bienvenida a este panel con estas excelentes 5 mujeres. Esperamos que disfruten mucho. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan que vamos a realizar al final, las manden por el chat interno a Juan Sebastián, a Nicolás o a mí. Entonces, muchísimas gracias. Juanse, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Malu. Buenas noches a todos y a todas. Desde el Consejo Estudiantil de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, les damos la bienvenida a este espacio creado especialmente para destacar a todas aquellas mujeres que han sobresalido en diferentes áreas a nivel nacional e internacional. Esta noche con 5 grandes invitadas. Para mí es un verdadero placer poder moderar este espacio en su última versión, agradeciéndoles a todos los que hicieron parte de estos 2 días de este foro, dedicado a todas esas mujeres que han dedicado su vida a sobresalir en los diferentes campos en que laboran. Un saludo muy especial a todas nuestras panelistas, a la doctora María Camila Correa, a la señora vicedecana Laura García, a la doctora Lina Céspedes, a la doctora Natalia Soledad, y un saludo muy especial a la teniente coronel de la Policía Nacional, Liz Cuadros. Este será un espacio donde hablaremos de esa relación que tiene el derecho y el rol que ha desempeñado la mujer a través de los años. La idea es que esta discusión gire en torno a la experiencia de cada una de ustedes como mujeres en la labor que desempeñan. Bien, vamos a iniciar este panel de una área introductoria. Queremos que nos cuenten cada uno de ustedes quiénes son. Voy a utilizar, me disculpan, la frase cliché que dice qué han hecho por su vida y cuál es el papel que desempeñan como mujeres en la labor que desempeñan. Entonces, quiero iniciar con la heroína de la noche, la teniente coronel Liz Cuadros. Liz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, nos sentimos muy complacidos de tenerte. Siento que va a ser un debate y una discusión con muchos contrastes, porque tenemos a nuestras doctoras que se han dedicado a la academia y te tenemos a ti que has estado más en la práctica y has desempeñado el derecho un poquito más de cara. Entonces, Liz, bienvenida y te cedo la palabra. Juan Sebastián, muy buenas noches. Un honor para mí como miembro de la Policía Nacional que la Universidad del Rosario nos tenga en cuenta, nosotras las mujeres policías, para este tipo de foros y debates tan interesantes. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, creo que tienes un poquito de interferencia, pero ahí ya creo que te escuchamos bien. Bueno,
Como les contaron al principio, yo llevo 24 años de servicio a la Policía Nacional, pero tengo el honor de ser policía y mujer antinarcóticos hace ya casi 20 años. Muy orgullosa del trabajo que desarrollamos. Empecé trabajando en inteligencia, luego en policía judicial. Digamos que he pasado por todas las áreas de la Dirección Antinarcóticos, mucho más pequeñita de subteniente, trabajé en Policía de Vigilancia en la Bogotá, pero es un honor muy grande para mí representar a todos los hombres y mujeres que trabajamos en la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos, presentarnos en estos paneles y acompañarlos en todo este tema académico. Yo me desempeño, soy la jefe del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico, un centro de estudios que se especializó ya hace 15 años en trabajar el tema del narcotráfico, pero no viéndolo como ese gran problema que tiene el país, sino verificando cómo esta experiencia de los hombres y mujeres antinarcóticos se podía hacer ciencia. Lidero un equipo de hombres y mujeres consagrados al tema del estudio académico contra el narcotráfico. Realizamos todo el tipo de estudios, investigaciones enfocados a esta parte operativa, no únicamente al tema de escribir, como yo siempre les digo, de escribir libros y artículos que salgan en revistas indexadas, porque ustedes entenderán que el tema de narcotráfico nos da para muchas cosas, y es que tenemos estudiantes de doctorado y postdoctorado que vienen al centro de estudios a trabajar con nosotros, sino es ver cómo volvemos la ciencia operativa y apoyamos a todos los policías y a quien necesite a conocer sobre el fenómeno del narcotráfico. Tenemos un centro experimental de coca, el único cultivo legal de coca del país lo tenemos nosotros en el centro de estudios, queda ubicado en el CENOP, en el Tolima, donde tenemos todas las variedades de coca del país. Nos dedicamos a estudiar la planta, a revisar qué otros usos puede tener y por qué es tan llamativo este tema para el país. También esperamos para principios del próximo año inaugurar el primer laboratorio de investigación química para todo el tema de nuevas sustancias psicoactivas y métodos de ocultamiento químicos, y pues muchas más cositas que les contaremos en la noche de hoy. Un saludo muy especial a las doctoras panelistas. Un honor para mí, como les decía, estar esta noche con ustedes. Juan Sebastián, del alma, muchísimas gracias por esta invitación que me realizaste. Sabes que era un poquito difícil, pero desde donde estoy ya lista para atenderlos esta noche. Muchísimas gracias, coronel, y seguimos con la doctora María Camila Correa. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra, Juan Sebastián y a todo el Consejo Estudiantil por la invitación. Pues yo me siento muy honrada de compartir panel con mujeres a las que quiero, admiro muchísimo y que son una inspiración en lo que hacen, desde lo que hacen. Digamos que ver la intervención de la panelista anterior, pues lo hace como sentir a uno reconfortado como con la sociedad, porque es ver, digamos, una mujer sobresaliendo en un campo que es netamente masculino, entonces eso emociona mucho. Pues yo me he dedicado toda la vida a ser profesora. El único tiempo que no he dado clases fue, no, bueno, incluso ese tiempo también di clases, pero que no estuve, digamos, de tiempo completo en la universidad, fue mi paso por la Jurisdicción Especial para la Paz, que estuve un año en la Sala de Amnistía o Indulto. También fue una experiencia muy nutritiva en muchos aspectos. Yo me dedicaba también, pues yo me dedicaba desde siempre al derecho penal y en algún momento de mi formación me di cuenta que pues hay muchas tensiones entre el derecho penal y cómo el derecho penal se relaciona con las mujeres, bien sean víctimas o victimarias, y a eso me dedicaba, a investigar esas relaciones y esas tensiones y cómo el derecho penal reproduce estereotipos de género. Y creo que lo que he buscado con el trabajo que he venido haciendo en los últimos años es evitar que el derecho penal siga siendo una herramienta de discriminación y opresión, y lo digo creo que en todos los escenarios en los que hablo de esto, también lo que busco es que poner a la dogmática penal al servicio de los colectivos históricamente discriminados, porque creo que los análisis dogmáticos correctos lo que generan es que la aplicación de la ley sea igualitaria. Entonces a eso me dedico a dictar clase, soy muy feliz dictando clase y espero poderlo hacer pues lo que me quede de vida, si suene medio melodramático. Es un poco, digamos, a lo que he hecho desde que me gradué como abogada.
Muchísimas gracias, doctora María Camila, y seguimos con nuestra vicedecana, la doctora Laura García. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Juan Sebastián, María Luisa, Alejandra, que nos transmitió la invitación. Yo pues sinceramente estoy muy feliz de ser parte de este panel por varias razones. Primero, porque el título es Las mujeres del siglo XXI y yo aquí debo confesar que más de la mitad de mi vida transcurrió en el siglo XX, con lo cual que me consideren en el entorno de las mujeres del siglo XXI me encanta. El simple hecho de la invitación para mí es súper bonito porque yo sinceramente, digamos, a diferencia de mis colegas de Natalia, de Lina, de María Camila, realmente sí, buena parte de mi desarrollo profesional ha sido como en otro contexto, por tiempo y por muchas cosas, no me he dedicado al estudio de mi área desde el feminismo y eso no me hace sentir ni orgullosa ni orgullosa, simplemente es mi realidad. Yo sé que Lina, Natalia, Camila, la teniente Cuadros, pues seguramente ha impulsado mucho más las visiones feministas. Yo he tenido una vida de mujer realmente como común y corriente, hago parte del estereotipo perfecto de mujer, casada, joven, con 2 hijos, tengo un matrimonio de 26 años y me he dedicado a la vida profesional a formar estudiantes. También tomé la decisión muy pronto, después de hacer un paso por oficina de abogados, por ser abogada de empresas. Me di cuenta cuando hice mi posgrado que mi vida realmente era la academia, es lo que me gusta, lo que me nace, lo que me apasiona, el trabajo con los estudiantes. Y en ese sentido, ese ha sido un poco mi trabajo, mi aporte. Insisto que para mí es muy bonito este espacio porque el hecho de que una estudiante, que Alejandra me escriba, yo no sé si para todo el mundo tiene el mismo significado, para decirme, es que queremos que usted esté en un panel del siglo XXI porque ha sido una mujer que tal vez ha dejado huella en otros estudiantes. Para mí con eso se ha pagado mucho de lo que he hecho en mi vida como profesora, en realidad, porque haciéndolo como simplemente naturalmente en la labor que hago todos los días, que 1 o 2 estudiantes o 3 o 5 o 10 me digan eso, para mí es súper reconfortante frente a lo que he hecho en mi vida académica y en mi vida profesional. Muchísimas gracias, doctora Laura. Seguimos con la doctora Lina Céspedes, también agradeciéndole aceptar nuestra invitación a participar de este panel. Doctora Lina, bienvenida. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Juan Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Y María Luisa y Alejandra y a todos y todas los que están aquí, pues es un privilegio, creo que ya lo han dicho mis colegas que me precedieron. ¿Quién soy yo? Pues básicamente soy una abogada, que soy profesora, que hago investigación, que litigo, que soy estudiante. Es decir, yo creo que una de las cosas que me define a mí es soy estudiante. Mi papá, que en paz descanse, que murió este año, decía que yo tenía más cartones que el cartucho. Y me hacía reír, pero yo le decía, es que me gusta estudiar, realmente, ya sea por el cartón o por simplemente el placer. Creo que soy una persona que le ha gustado ser autodidacta, también desde lo vital, reapropiando una frase que algunas personas malintencionadas alguna vez lanzaron en mi contra: soy una abogada lesbiana feminista militante. Esa soy yo. ¿Y a qué me dedico? Me dedico a hacer investigación, me dedico a hacer comunidad académica y me dedico, creo yo, a hacerle más fácil la vida a las mujeres, a la población LGBTI, en la medida de lo posible, por medio de mi praxis como abogada, como investigadora, como docente, y a través de una herramienta que me parece sumamente poderosa, que es el derecho. Quisiera que las mujeres y la población LGBTI la tengan más fácil de lo que me pasó a mí. Es decir, ese siempre ha sido mi objetivo, y es que aquellos que están ahora en la lucha o descubriendo sus derechos o su falta de derechos, la tengan mucho más fácil, porque nosotras por la praxis y nosotros por la praxis jurídica, aquí también incluyo a los hombres,
podemos realmente garantizarles sus derechos y que sus derechos sean efectivos. Ese soy yo. Muchísimas gracias, doctora Lina. Y terminamos esta parte introductoria con la doctora Natalia. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Bueno, muchas gracias Juan Sebastián, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a María Luisa, Alejandra, y veo acá, bueno, además de colegas y maestras que admiro y quiero muchísimo, veo estudiantes, de quienes también recuerdo y los tengo en mi corazón, porque ustedes han sido parte de mi formación también como docente. Yo soy abogada, trabajé durante 10 años en el Poder Judicial en Argentina, siempre trabajé en el sector de poblaciones vulnerables, en la defensa de los derechos de personas con distintas dificultades, digamos, y creí que mi labor en la vida era esa, defender desde ese lugar distintos grupos que por diferentes razones han sido o han vivido en situaciones de desventaja, y la vida me trajo a Colombia, después de hacer una maestría. No había incursionado en el mundo del feminismo y del género, de hecho cuando empecé en la facultad no lo tenía siquiera dentro de mis proyectos, siempre fui como una administrativista muy cuadriculada, y de repente yo creo que fue parte de un proceso personal que tiene que ver con el nacimiento de mi hija y con una serie de eventos que uno se da cuenta que se le van presentando y tienen algún significado, y me aventuré en la idea de dedicarme a este tema, el tema del género y del feminismo desde mi materia, que es la que me gusta y la que amo, que es el derecho administrativo, que además es un ámbito muy masculino por esencia. Y bueno, desde hace ya unos años estoy trabajando en este tema, tratando de darle, como decía María Camila, un perfil bien dogmático a mi investigación, a tratar de reconfigurar las instituciones del derecho administrativo con otra mirada, a tratar de que los estudiantes también se enamoren del derecho administrativo desde otros enfoques, y creo que ese es el aporte que podemos hacer, además de otras tareas de transformación social de las que somos responsables y de las cuales también quiero hacerme cargo. Pero bueno, esta oportunidad yo se la agradezco infinitamente y eternamente agradecida a la Universidad del Rosario, de otra manera no hubiera sido posible, y a mis colegas que me han enseñado y que estamos trabajando muy, muy fuerte para que este tema cobre la relevancia que necesita. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y para ir adentrándonos a el tema que nos convoca hoy, quisiera iniciar con la doctora María Camila Correa, preguntándole cuál cree usted que ha sido el papel de la mujer con respecto al derecho. Bueno, pues es una pregunta bastante amplia y yo creo que uno la puede abordar desde distintos puntos de vista. Uno podría pensar en cómo el derecho trata a la mujer como usuaria, digamos, del sistema jurídico, pero también podría pensar cómo, cuál es el papel de las mujeres dentro del derecho, las mujeres que ejercen el derecho, que hacen derecho desde cualquier ámbito del ejercicio profesional. A la primera respuesta yo voy a citar a McKinnon, a pesar de lo... Lina se ríe, pero a pesar yo siempre digo, Catherine McKinnon tiene cosas buenas y tiene cosas malas, tiene más cosas a mi juicio reprochables que buenas, pero ella ha dicho una gran verdad, y es el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Yo siempre hago como una matización a esa afirmación y digo, no son los hombres, es la estructura social patriarcal, digamos. Entonces, yo sí creo que en la mayoría de casos las mujeres como usuarias, por decirlo de algún modo, del derecho, son discriminadas, son oprimidas, y ese, digamos, es el rol que deberían tener o que tenemos y estamos teniendo las mujeres que hacemos derecho. Evitar que esa opresión, esa discriminación y que el derecho siga tratando a las mujeres como la estructura social patriarcal las trata cuando son usuarias del derecho desde cualquier punto, bien sea como denunciantes, como denunciadas, como demandantes, demandadas, bueno, cuando hacen parte, digamos, de entrar el derecho en sus vidas. Creo que uno de los roles de las mujeres
que hacemos o que nos dedicamos al derecho desde cualquier ámbito es evitar que eso siga pasando. Es difícil el ser abogada, ser profesora de derecho, hacer derecho. Yo creo que es más difícil para nosotras que para los hombres en algunos aspectos. Como decía Natalia, hay ramas del derecho y eso, digamos, va de la mano de la estructura social patriarcal que son mucho más percibidas como masculinas que otras. O sea, el derecho de familia se asimila más al cuidado y por ende con la lógica del cuidado se percibe que es normal que las mujeres abogadas se dediquen al derecho de familia, pero digamos entrar a un mundo como el derecho penal con esta idea de, uy, no, las niñas no van a las cárceles, las niñas no se meten con presos, etcétera, pues es más difícil. Entonces creo que ser una mujer en el derecho es estar en una lucha constante, una lucha para evitar que el derecho siga siendo una herramienta de opresión y una lucha para mostrar que no simplemente, y eso ya ha sido superado menos mal, pero no simplemente vamos a las reuniones a hacer las actas o a llenar el Excel, que creo que a muchas nos ha pasado. Muchas gracias, doctora María Camila. Y respecto a lo último que dices de ese enfrentamiento y ese choque que crea la misma carrera como lo es el derecho, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu trabajo como una abogada penalista? Pues yo creo que va de la mano de lo anterior. Para mí ha sido un desafío, no, ni bueno ni malo, ni frustrante ni motivante, ha sido un gran desafío hacer derecho, o sea, ser una académica en el derecho penal, que en el ejercicio, en la academia, etcétera, es un área muy, muy masculina, pero además hacer género, porque alguna vez una profesora, si no estoy mal, era Snito, decía en una reunión, a uno siempre lo van a ver como un académico de segunda porque hace género, que su línea principal sea hacer género, y muchos la van a percibir como un académico de segunda. Entonces, hacer derecho penal, digamos, derecho penal, que es ya de por sí un espacio muy masculino, más género, creo que ha sido un reto. Ha sido un reto buscar, lograr, digamos, que oigan mi voz en algunos espacios. Y que, digamos, las críticas no vengan desde la incomodidad que genera en muchos sectores hablar de temas de género, sino que venga realmente desde el aporte académico y que la crítica tampoco, o que las alabanzas al trabajo que uno hace no vengan desde la condescendencia, porque ese es otro reto en el que nos estamos encontrando ahora, que entonces como está de moda en los temas de género, entonces, uy, mira, soy súper inclusivo, porque me gusta, porque invitamos gente que hace género, hablamos con las que hacen género, pero realmente, digamos, no es una preocupación legítima, sino que en muchos sectores es como por quedar bien. Entonces son todos esos retos por hacer, digamos, género en un espacio tan masculino como el derecho penal. Creo que ese ha sido como el mayor reto, pero como todo reto aporta y en últimas uno le puede sacar el lado positivo. Gracias, doctora María Camila. Es bastante interesante ese contraste que haces frente a tu experiencia como docente dentro del ámbito penal, y lo digo como estudiante porque cuando llegamos, porque la doctora María Camila es mi profesora de Derecho Penal General, es muy curioso uno ver como estudiante la gama de profesores dentro de que te ofrece la universidad en Derecho Penal. Todos son hombres. Y para mí personalmente me parece muy curioso que la doctora María Camila tenga esa posibilidad de ser una docente en un área que para mí como estudiante, desde el momento cero que uno entra a la carrera, dice que el derecho penal es una carrera muy dura, muy ruda, donde se va a enfrentar a muchas cosas que para uno son un poco interesantes. Entonces, es muy interesante ver cómo una mujer como la doctora Correa se enfrenta a este tipo de cosas y lo lleva a la academia, y es algo bastante interesante y que personalmente te lo debo reconocer. Muchísimas gracias, doctora María Camila. Y quiero seguir con nuestra vicedecana, Laura García, y le quisiera preguntar cómo cree que contribuye a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento femenino con la labor que usted realiza, y quiero aterrizarlo más de su labor como vicedecana. Bueno, pues gracias Juan Sebastián por la pregunta. Yo creo que
en la educación, en un área como el derecho, dedicarse a la vida académica en el derecho, claro, la vida académica en cierta medida se ve como un espacio relativamente favorable a las mujeres. Es un espacio que pareciera eh, eh, como suave, tranquilo, digamos, no esa competencia del litigio en el área penal, donde todos nos matamos unos contra otros, sino, digamos, esto pareciera un ejercicio mucho más tranquilo. Sin embargo, yo creo que mis colegas tal vez compartirán conmigo que es parcialmente cierto. De todas maneras, el medio académico y el de la docencia, y en el derecho particularmente, sigue siendo parte como de esa construcción o de esas exigencias que se hacen desde la perspectiva masculina a quien quiere triunfar en su área. Entonces, en el mundo académico, digamos que no es tan fácil, por ejemplo, sé que aquí, por ejemplo, Natalia y yo somos mamás, yo ya tengo mis hijos más grandes, Natalia tiene sus hijos más pequeños, pero por ejemplo, el tema de que la mujer que quiera también, o digamos, en el área del derecho, el que sobresalir, entonces es el que va a cócteles por la noche, el que tiene la capacidad de decir viajo de un día para otro y todo perfecto. A nosotras nos toca un poquito más complicado. De todas maneras, yo digo en el mundo académico, un poco los hombres, incluyo los profesores, a mis colegas que quiero mucho, que respeto, que todo eso, pero un poco los hombres en el mundo académico, yo digo, se bañan, se visten y hablan. Las mujeres nos bañamos, nos peinamos, nos depilamos, nos maquillamos, preparamos, porque de todas maneras más pudor uno siente cuando llega a una clase, una conferencia, que va 2 escaños más abajo, siempre te van a mirar con ojos un poco más inquisidores, a ver ella como esta que viene a decir. Yo creo que esto ha cambiado un poco. Yo llevo 20 años siendo profesora y también creo que en 20 años he ganado solvencia, he ganado tranquilidad y he ganado, sin embargo, las primeras veces, los primeros años de dictar clase, uno sí se sentía aún llegando 2 escaños más abajo para hacerlo. Pero en síntesis, ¿qué he hecho en este contexto? Yo creo que finalmente ser una profesora que busca, y ya digo, yo no enseño feminismo, no es mi área de conocimiento, entonces en ese sentido yo no puedo transmitir a los estudiantes un determinado conocimiento teórico en la materia. Yo lo único que he podido hacer es, con mi ejemplo, con mi discurso en clase. Yo dicto Derecho Internacional Privado y cuando veo, por ejemplo, ciertos aspectos del Derecho Internacional Privado de Familia, o sea, siento posición acerca del tema de mi postura sobre género, de mi postura sobre la situación de la mujer, por ejemplo, los matrimonios binacionales, ese tipo de cosas, y creo que las estudiantes, por lo menos, espero yo que perciban que es lo que doy finalmente, la cátedra como situación es un lugar de discurso, un discurso coherente porque las mujeres tienen el derecho a poder escoger lo que queramos hacer. Eso va desde poder escoger casarnos o no casarnos, tener hijos o no tenerlos, casarnos, tener hijos y tener una magnífica posición en el mundo laboral que uno quiere. O sea, creo que ese es el discurso que he tratado de transmitir a las estudiantes, a quienes están alrededor mío, y es esa posibilidad de que las mujeres debemos conservar el derecho a escoger lo que queremos hacer. Yo tengo un discurso muy consistente también sobre la independencia económica. Creo que eso es muy importante transmitírselo a las estudiantes. Creo que un tema de independencia y de seguridad económica por parte de las mujeres es importante. Yo creo que en algunas ocasiones, como les digo, los príncipes azules no existen, no crean. En el cuento de los príncipes azules, si llevan 5 años de verdad dedicadas a estudiar, no pierdan esa independencia económica. Y de no se casen, no se casen, pero no crean en los príncipes azules. Tarde o temprano se vuelven sapos, consigan un buen socio, chévere, pero no crean en los príncipes azules y no entreguen su independencia ni sentimental, emocional, ni económica a nadie.
a su pareja, no lo hagan y ese es un... Entonces yo realmente mi discurso sinceramente es muy humano y trato de ser coherente con el ejemplo y trato de pensar que estamos en una sociedad que se transforma, que todavía le falta mucho, pero que yo creo que hay aquí un grupo de 59 personas conectadas en el momento, entre hombres y mujeres hablando de esto, uno sí le da una esperanza de transformación frente a lo que es la visión de la mujer en el derecho. Y claro, creo que yo vengo de una generación que nos ha tocado este tema del trabajo porque nos ha tocado demostrar que somos capaces profesionalmente, pero tenemos una familia que también hay, y en lo personal a mí me encanta, o sea, yo digo, mis mejores espacios de mi vida están con mis hijos y con mi familia, y a eso no voy a renunciar, ni muchísimo menos, ni tengo por qué renegar de eso. Entonces es todas ese tipo de combinaciones, la capacidad de hacer combinaciones y de salir adelante, pero sobre todo de dar ese mensaje de, o sea, no te dejes convencer de que no eres capaz de, o que no puedes, o que te toca, o que no te toca, porque eso no es, y en eso trato, insisto, de tener simplemente un discurso coherente entre lo que digo y entre lo que hago. Eso es, digamos, de manera muy y muy del corazón lo que yo trato de hacer con los estudiantes, porque esas son mis armas y mis herramientas en la educación. Y como vicedecana es un poco lo mismo. Yo apoyo todas las iniciativas que provienen de las estudiantes y de los estudiantes. Me encanta que el Consejo Estudiantil tenga a la cabeza a mujeres, o sea, que la presidenta de este Consejo Estudiantil sea una mujer. Me encanta que la presidenta del próximo Consejo Estudiantil sea otra mujer. Eso creo que son las primeras mujeres que hay en el Consejo Estudiantil de la Facultad de Jurisprudencia. Eso es fantástico y yo realmente me uno a la felicidad expresa porque esas dos estudiantes sean presidentes del Consejo Estudiantil. Entonces, como vicedecana, creo que obviamente trabaja uno para toda la facultad, pero aquellas cosas que ve uno que las estudiantes precisamente tienen esa transformación de actitud frente a la vida y frente a lo que son, siempre tendrán mi apoyo y espero sinceramente que como vicedecana así lo sientan. Nos falta mucho. De hecho, Lina y yo hemos llegado a ser vicedecanas. Eso es muy importante. Somos vicedecanas. Con esto quiero decir, puede haber otras puertas y otras posibilidades que no siempre para las mujeres han sido fáciles y espero seguir con la coherencia entre el discurso y la acción y siendo un buen ejemplo para mis estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Laura. Bueno, y quiero seguir con la teniente coronel. Personalmente considero que el ser policía es una labor bastante difícil en Colombia y considero que el hecho de que exista y que haya mujeres policías lo hace un poco más difícil, puesto que siempre nos hemos acostumbrado a ver en ese ámbito a que son los hombres, a tener el poder, y yo creo que esto se contrasta muy bien con la charla que tuvimos anoche de las mujeres frente al poder. Y me surge la duda, y es respecto a que tú como coronel y como policía mujer, ¿has vivido alguna experiencia laboral que evidencie el aventajamiento masculino frente a la inferioridad de la mujer en su campo? ¿Ha sido frecuente o solo en situaciones particulares? No, Juan Sebastián, mira que lo que pasa es que las mujeres en la policía tenemos superiores que han recorrido el camino difícil. Hablemos del tema de mi general Luz Marina, que fue la primera mujer general, y eso fue un hito. O sea, nos motivó a todas para seguir porque cuando yo entré a la Escuela General Santander en 1996, pues se veía muy lejos que una mujer pudiera llegar a ser general. Yo soy oficial de fila, toda esa preparación académica que leyeron al principio la hice ya siendo oficial de la policía, pero yo entré a la policía siendo bachiller, eh, maestra de música, por eso también admiro muchísimo acá todo lo que está diciendo la doctora María Camila, la doctora Laura,
Sí, cuando nosotros llegamos, y me reí mucho cuando la doctora María Camila decía, ya no somos la de hacer las actas. No, cuando yo llegué a antinarcóticos, ustedes entenderán que antinarcóticos es una fuerza donde somos más o menos 6.700 hombres y mujeres, pero 6.000 son hombres, 700 somos mujeres, pero las mujeres somos las que tenemos los cargos de mayor responsabilidad. Está mi coronel Angélica, que es la jefe del área de prevención, está mi coronel Diana, que es la jefe del área administrativa y financiera, mi coronel Erika, que está en talento humano, pero desde mi parte, pues yo siempre pertenecía al grupo operativo y siempre fui la jefe del grupo de inteligencia antinarcóticos en lugares como Chocó, Valle, Cauca y Nariño, que nos ponían, digamos, ciertos retos por el tema del narcotráfico, que ustedes entenderán que son unos sectores geográficos en el país que están muy afectados por el tema del narcotráfico, pero en algún momento en que yo diga, no me pusieron en un cargo por ser mujer, no, y no lo vivimos nosotras porque nos hemos ganado un puesto y pienso que ha sido a punta de responsabilidad de mostrar esos resultados que nosotros tenemos. Hace muchos años, cuando yo conocí a una abogada que quiero mucho, que es la doctora Marta, yo trabajaba en un grupo bien pesado de inteligencia en donde no tenía tiempo ni para respirar y estaba empezando con el tema de mi embarazo y era bien delicado el tema porque muchas veces cuando no estaba embarazada pues no importaba el riesgo. Por aquí está mi hijo saludándome, discúlpenme. No importaba el riesgo a lo que nosotros nos estábamos enfrentando, pero sí era esas ganas de poder hacer las cosas bien y que éramos las primeras jefes de grupos especiales y pues lo queríamos hacer bien. Y digamos que, como les contaba, fuimos siguiendo ese camino que nos hicieron las oficiales que iban adelante de nosotros. Yo soy del curso 73 de oficiales, llevamos como en el ciento algo, no quiero pensar porque es muchos años, pero sí nosotras hemos recorrido un camino que otras empezaron y que digamos que lo hemos hecho muy de la mano del derecho. O sea, nosotros decimos que a las policías nos toca bailar con el más feo porque nosotros somos la fuerza al servicio del derecho. Nosotras somos las que tenemos que hacer cumplir la norma y muchas veces al ciudadano no le gusta, pero para eso estamos preparadas. Nosotros no tenemos una diferenciación de capacitación para hombres o mujeres diferentes. Todos somos policías, somos oficiales de policía, tenemos la misma capacitación y digamos que en ningún momento nos han hecho sentir que nosotros no podemos hacerlo. No, por eso les digo, yo trabajo en una dirección netamente operativa. Hacemos erradicación, hacemos interdicción, tenemos mujeres pilotos, pilotos de helicóptero, pilotos de LAJO, pilotos de avión, jefes de grupos especiales y somos mujeres y tengo que decirles que somos muy apetecidas en la dirección para ser comandantes de cualquier unidad porque nos desempeñamos con el mismo criterio y los mismos resultados de los muchachos. Muchísimas gracias, coronel. Y quiero seguir con la doctora Natalia. Vemos que tanto en el campo profesional y académico, que son las dos corrientes que nos plantean nuestras invitadas, teniendo en cuenta como supuesto que en todas las profesiones existe un factor de riesgo, ¿cómo lo ha enfrentado usted como profesional, tanto profesionalmente como emocionalmente? Bueno, qué difícil la pregunta. A ver, yo creo que si bien hago parte, digamos, ahora me voy a tirar capaz algo que no me corresponde, pero creo que hago parte todavía de una generación joven de abogadas, ¿no? Tal vez no tan joven, pero sí hago parte de una generación joven que supone que tendría que haber sido formada de otra manera, ¿no? O esperamos que hubiéramos esperado haber sido formadas de otra manera y no lo fuimos, digamos, realmente, si bien yo terminé mi carrera en el año 2007, digamos, no está tan alejado del tiempo, realmente nuestra formación no estuvo enfocada en ningún momento en que tomáramos conciencia de determinados aspectos. Y de manera que nos lanzamos a la profesión, al ejercicio profesional, sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de instrumentos como para hacer, digamos, como para ponerse en el lugar que nos corresponde. Entonces yo creo que sí mi trayectoria profesional, por lo menos en el campo del Poder Judicial, que también es un ámbito bastante excluyente de la mujer, en donde la mujer siempre ocupa los cargos inferiores, la secretaria, la que toma nota en las audiencias,
la que procura, digamos, la que patina, no sé cómo, creo que acá es patinar. Pero en verdad el ejercicio de la profesión desde el inicio está sesgado y está marcado por unas brechas muy, muy evidentes. En cuanto a riesgos como tales, yo no creo que haya sido expuesta a riesgos porque de verdad hago parte de un grupo privilegiado, puedo estudiar, puedo formarme en el exterior, puedo trabajar de lo que quiero, pero creo que sí hay un aspecto que a mí todavía no sé si me duele, pero todavía me cuesta superar y con relación a lo que decía la vicedecana, tiene que ver con la postura de ser madre y profesional, ¿no? Esa necesidad de conciliar dos tareas relevantes para la sociedad, pero que todavía cuesta. Y creo que eso es lo que me ha representado mayores dificultades a lo largo de mi carrera, ¿sí? En cuanto a ascensos, en cuanto... Y digo, no reniego de eso, es una decisión personal, pero así mismo también como que en los últimos años abrí los ojos de que no debería ser solamente un aspecto que me atañe a mí, como parte de mi decisión. Creo que eso es lo único que considero que todavía sigue siendo un reto para mí, tratar de demostrar que a pesar de tener 2 niños menores de 5 años, uno es capaz de cumplir con todo, uno es capaz de estar a la par del resto de los compañeros hombres, o del resto de los compañeros que no tienen estas cargas, y creo que al final ese es el mayor reto en el que todavía estoy transitando y que estoy tratando de asumir, pero también de modificar, de trabajar para que eso se modifique y para que el trabajo de la mujer fuera del ámbito laboral, el trabajo de cuidado que hacemos en el hogar también sea reconocido, sea valorado y no sea, digamos, subvalorado. Realmente creo que ese es el mayor reto por el que quiero ahora trabajar. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y quiero seguir con la doctora Lina Céspedes. Tú al principio de tu intervención mencionaste que durante tu carrera profesional como abogada has querido trabajar por los derechos de la mujer y también por los derechos de la población LGBTI, perdón, y hacerles la vida un poco más fácil. Y yo creo que esta pregunta se aterriza a mucho de lo que has hecho en tu vida profesional y es, ¿qué avances consideras que han sido los más importantes en nuestro país en cuanto a las temáticas relacionadas con género? Y por otro lado, ¿qué opinas al respecto del manejo de la justicia ante los ambientes de violencia de género? Bueno, a ver, avances. A ver, yo creo, retomando un poco lo que han dicho mis colegas y tal vez para darle contexto a lo que voy a decir, creo que ser feminista es una vocación. ¿En qué sentido? Es como un llamado, de alguna manera. Es un llamado a básicamente trabajar en pro realmente de, algunos dirán igualdad, algunos dirán equidad, otros acabar las jerarquías de género, etc. Ser feminista, yo alguna vez escribí hace unos años que dije que ser feminista era difícil, uy, el gato, era difícil, y dije que era difícil porque uno generaba demasiadas incomodidades. Hoy en día yo pienso que ser feminista no es difícil por eso, o tal vez con los años ya me he acostumbrado a que uno es incómodo, uno puede generar incomodidades. Creo que ser feminista es difícil por el proceso de generar una conciencia propia de las injusticias. Es decir, para ser feminista uno tiene que hacerse consciente de las injusticias que enfrentan ciertas poblaciones. Y ser feminista implica decir, hay un montón de injusticias y además yo estoy en uno de los grupos que viven injusticias, ¿sí? Y eso es duro como aceptar como, yo realmente estoy en un grupo que tiene oportunidades más reducidas, aunque yo estoy entre ese grupo dentro de las privilegiadas, como grupo tengo unas oportunidades más reducidas que, digamos, el grupo de mis iguales entre los hombres, ¿cierto? Entonces, avances. Con ese contexto uno puede pensar en avances. Ha habido avances fundamentales desde, mejor dicho, desde el derecho a votar, que si ustedes piensan, pues en el caso serán sus abuelas, en el caso es mi mamá, que nació sin el derecho a votar, ¿cierto? Y que lo adquirió durante su vida y vio las luchas feministas por
por adquirir el derecho a votar. Digamos, unos avances más recientes que a mí me gustaría realzar o subrayar. Yo creo que uno de los primeros es el reconocimiento del delito de violencia intrafamiliar, 1996. 96 o 94, ya no me acuerdo, 96 creo. Entonces, si ustedes piensan, mientras yo estudiaba Derecho, se estaban dando esos debates. Sobre todo es un momento importante, como alguna vez creo que lo dijo la magistrada en su momento, María Victoria Calle, es uno de los avances más importantes en la medida en que finalmente se reconoce que las paredes del hogar no son paredes que no se pueden son paredes que se pueden traspasar cuando ocurren delitos dentro de esas paredes, y esos delitos tienen como víctimas a mujeres o niñas, personas que necesitan una protección. Yo creo que ese es un avance muy importante. Creo también que un avance, a pesar de que yo soy una persona que, a pesar de ser feminista, no pierdo la perspectiva crítica, pero uno de los avances más importantes que se dieron entre 90s y la primera década del 2000 fue todo lo que hizo el movimiento de mujeres para educarnos, porque nos educó a todos y a todas respecto de lo que estaba pasando en el conflicto armado colombiano y cómo este estaba afectando de manera diferencial a las mujeres, y cómo las mujeres tenían, por ejemplo, más dificultades en proteger sus tierras, cómo estaba siendo utilizada la violencia sexual, cómo estaba teniendo incidencia. Otro avance importante que yo lo siento como me genera mucho orgullo, porque me llega al alma en lo político y en lo personal, y es el reconocimiento a las parejas del mismo sexo, que fue un camino largo, parece camino corto que empezó en los 90s y empieza finalmente a dar frutos hacia el 2009, y digamos tiene un momento muy importante en el 2015, y es un camino sí podríamos hablar después qué problemas tiene, pero digamos empezar a reconocer, por ejemplo, las pensiones para las parejas del mismo sexo, reconocer los efectos de las uniones maritales de hecho, bueno, luego vendría el matrimonio, y esa sentencia tan importante que amplió todos los efectos que tenían respecto a los compañeros y compañeras permanentes, cuando esa sentencia de la Corte extiende todo su radio de acción para decir que debe ser interpretado para las uniones de parejas del mismo sexo, que va desde cuestiones de migración hasta cuestiones patrimoniales en la regulación de la pareja. Yo creo que esos son unos hitos muy importantes en materia de género. Hay muchos más, pero me gustaría realzar esos como unos momentos muy importantes, digamos, además por sus momentos simbólicos, es decir, primero quiebran simbólicamente unos mitos, unos estereotipos, y además jurídicamente reconocen unos derechos que después abrirían el paso a otro tipo de desarrollos también muy importantes. Muchísimas gracias, Lina. Y bueno, quiero invitar a todos los asistentes a que sigan mandando sus preguntas con el fin de nutrir la discusión y el debate en nuestro panel. Y quiero hacer una pregunta general para todas, y es la siguiente. Esta pregunta nos la hace el público y es la siguiente. ¿Creen ustedes que es posible la erradicación del machismo dentro de las aulas de clase en los colegios y universidades? No sé quién quiera iniciar respondiendo la pregunta. Doctora María Camila. Yo siempre he pensado que la solución a largo plazo del problema de las desigualdades en materia de género es la educación. Entonces, justo hoy estaba teniendo una discusión un poco acalorada en Twitter, porque, digamos, me decían, es que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que es un proyecto de ley que se acaba de aprobar cuando las víctimas son menores de edad o de 18 años, lo que genera es que puedan denunciar en cualquier momento. Pues parece que según yo, lo que genera es que la fiscalía ya de por sí no hace nada, pues haga menos, porque ya no tiene la presión. Y con unos delitos imprescriptibles, pues en 40 años el testimonio de la víctima va a variar un montón. Bueno, en fin, tiene muchos problemas. ¿Cómo se soluciona ese problema?
superando lo que impide a las víctimas denunciar inmediatamente, educando, quitando los estigmas, abriendo espacios jurídicos amables con las víctimas. Es lo mismo. Yo creo que si a uno desde chiquito en el colegio o a una desde chiquita le enseñan ciertas cosas y dejan, digamos, de enseñarles cosas como niñas rosado y niños azules, que es de lo más, lo que parece menos obvio, pero que genera muchas implicaciones a largo plazo, o que si en la casa, si uno tiene un hermano, si uno tiene un hermano, muchas veces la mamá o el papá dicen, fulanita, ponga la mesa, fulanita, sírvale la comida a su hermano, fulanita, tiéndale la cama a su hermano. Con esas simples cosas, esas diferencias que han sido creadas socialmente se van superando, y creo que es un trabajo largo, es un trabajo que yo a veces me frustro un montón, y a veces pierdo la esperanza y digo, esto lo que hay que hacer es una bomba atómica, empezar de cero. Pero yo creo que es un trabajo que sí puede ser hecho, y que hay que hacerlo en las aulas de clase desde el kinder, hay que hacerlo en las casas, porque con esa educación, pues el día de mañana nos vamos a evitar cosas, tener peleas de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, obviamente, pues, o sea, el día de mañana cuando todo en una utopía, pero digo, se van haciendo avances. Entonces, si uno le explica a los niños, si uno a un niño le regala una cocina de Navidad y a todos nos parece normal y nadie le dice que es que las niñas, en la casa no le dicen que las niñas en la cocina y los niños no sé, las herramientas para arreglar, y si a uno al sobrino le regala una cocina de Fisher Price de Navidad y el chino es feliz cocinando con sus ollitas, pues ahí ya desde ahí se empiezan como a erradicar esos estereotipos de género que eventualmente se van a ayudar a que ese niño entienda que él también pueda cocinar, y el día que no vaya a asumir que la que tiene que cocinar es la chica, o es su mamá, o es su hermana, o es su amiga, porque desde chiquito le dijeron que las cocinas eran lugares que los hombres no puedan pisar. Suenan cosas bobas y simples, pero creo que es la forma, y es la forma de ir evolucionando. Y entonces ese muchacho el día de mañana no se le va a cruzar por la cabeza ser violento con su pareja, con su amiga, con su hermana, con su mamá, porque no le hizo la comida, digamos. Porque le parece lo más normal entrar a la cocina, y es un espacio en el que se siente cómodo y no se siente menos por estar poniendo un huevo en un sartén. Entonces creo que ahí está el secreto, desde la casa, desde los hogares y desde los colegios. Yo creo que en vez de estar pasando proyectos de ley absurdos, en este momento debería alguien que tenga el poder para hacerlo preocuparse para pasar proyectos de ley que no solamente se tengan que ver clases como cívica, constitución y democracia en universidades y en colegios, sino también temas de enfoque de género, para que se empiecen a cerrar los estereotipos, y por ende los estereotipos son la base de la discriminación y la violencia es discriminación. Entonces creo que todo es una cadena. Perfecto, doctora María Camila. No sé quién quiera seguir, la doctora Natalia. Sí, bueno, obviamente coincido absolutamente con todo lo que decía María Camila, y hay varias cosas que se pueden hacer desde el sistema educativo. Digamos, primero que la escuela es el lugar donde donde se forman actitudes y donde se pueden cambiar actitudes a largo plazo. Entonces, desde esa institución es donde se debería trabajar fuertemente realmente. Primero, digamos, creo que es algo importante que en los currículos educativos se relate la importancia de la mujer en la historia, ¿sí? Que se conozcan las mujeres importantes de la historia, que no se siga transmitiendo una cultura, digamos, androcéntrica, y que justamente no se sigan jerarquizando ciertos valores que están considerados como masculinos sobre los femeninos. Esa idea de que la mujer no, digamos, es débil por naturaleza, de que los niños son revoltosos, de que los niños no prestan atención y las mujeres sí son las cuidadosas, las que están atentas. Digamos, no generar esos estereotipos y no reproducirlos, que muchas veces los reproducen los propios docentes, ¿no? Por no estar realmente capacitados para eso. Y también hay otras metodologías, digamos, cambiar las metodologías, cambiar los materiales didácticos que se dan en el colegio. Yo lo digo por una experiencia personal. En el año 2019, el año pasado, mi hija iba al jardín todavía, y recuerdo que tuve una reunión con los directivos de un jardín, que además es un jardín, digamos, de Bogotá, digamos, de una zona donde uno espera que la educación sea diferente, digamos, y habían dividido el salón, y las niñas se dedicaban a jugar a las princesas y los niños se dedicaban a construir. Y claro, después de eso las niñas ya no querían volver y imaginar que podían hacer otras cosas diferentes a disfrazarse de princesas. Y realmente, digamos, es un tema, digamos, capacitar a los docentes para que sean conscientes de no generar expectativas también respecto a lo que hace un niño y lo que hace
una niña. Incluso las evaluaciones, bueno, hay estudios hechos sobre los resultados de las pruebas saber y, digamos, y las brechas de género en las mismas pruebas. Y algo muy importante, digamos, que creo, más allá de la educación sexual, que obviamente hay que hacerlo, digamos, incentivar a las mujeres a que realicen otro tipo de carreras, a que se involucren en otro tipo de actividades, a que tengan accesibilidad a las tecnologías. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero yo creo que, digamos, la educación es el foco desde el cual se puede cambiar a largo plazo algo de esto. Y bueno, nosotros desde la universidad también, ¿no? Digamos, ya que estamos en esta instancia educativa de la educación superior, también trabajar para cambiar eso, que digamos, que si bien tal vez no viene desde el puño social, bueno, hacerlo desde el ámbito educativo. Perfecto, doctora Natalia. Seguimos con la doctora Lina María Céspedes. Bueno, de acuerdo con María Camila y con Natalia, yo creo que, bueno, dos cosas para añadir a las ideas. Claro, evidentemente el objetivo es acabar con el machismo, pues no solo en las aulas, sino en todas partes, ¿cierto? Yo creo que lo primero que habría que entender digamos, que habría que analizar con mayor detenimiento, pues de esto ya hay bastantes avances, y es entender exactamente por qué los hombres generan lazos de amistad y de hermandad alrededor de denigrar a las mujeres. Eso es una cosa que tenemos que entender mejor. Denigrar o de hacerle o de ser paternalistas con las mujeres. Es decir, la socialización de los hombres está muy marcada por eso. Está muy marcada, por ejemplo, en estudios sobre violencia sexual en ciertos conflictos armados, lo que han encontrado, por ejemplo, es que las violaciones en grupo se dan porque los hombres necesitan generar lazos entre ellos y entonces cometen un crimen juntos, y uno de esos crímenes es, digamos, violencia sexual. Y genera unos lazos, ese cuento de cometemos un crimen juntos genera un bonding entre ellos, y esto no pasa en todos los conflictos armados, pasa en algunos específicos. Ahí hay unas investigaciones muy buenas de, creo que es Amalia Hoover Green, en este momento no me acuerdo exactamente, pero digamos genera una hermandad. Y uno lo ve a todo nivel, ¿cierto? Es decir, el Jockey Club, donde está la Facultad de Jurisprudencia hoy en día, era un club de hombres. Y entonces, ¿qué era el bonding ahí? El bonding era básicamente que podían ir a fumar y a tomarse un whisky solos, y eso generaba unos círculos de amistades entre hombres que son bastante interesantes y que tenemos que entender mejor hoy. Exactamente qué papel juega en el bonding masculino el, digamos, o ser paternalista con las mujeres o el denigrar a las mujeres, ¿sí? Discriminar a las mujeres. Y eso también se nos devuelve a nosotras. Cómo nosotros socializamos, ¿cierto? Es decir, esto no es solo una cuestión de hombres, esto precisamente, pues por eso hablamos de categoría género, esto va y vuelve. Y es cómo las mujeres también socializamos alrededor de ese tipo de diferenciaciones. Entonces yo creo que tenemos que entender mejor eso. Y ustedes, cuando están en la universidad, obviamente, uno veía ese tipo de bonding, el tipo de interrelaciones que se generaban entre hombres hablando de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué hablar de las mujeres que están en la universidad genera hermandad entre los hombres? ¿Por qué necesitan de ese tipo de dinámicas? Y en el momento que lo entendamos mejor, vamos a poder realmente deshacer machismos en ciertos lugares. Yo creo que en cada lugar hay que empezar a entender exactamente qué papel juega la discriminación de las mujeres y el machismo para que funcione ese lugar de esa manera específica. Solo así podemos empezar a desactivar estas cosas. Y en segundo lugar, creo, ya de manera más general, una manera de desactivar el machismo que se va a demorar mucho tiempo, etcétera. Sí, pues hemos avanzado. Y hemos avanzado bastante yo sé que en términos de la vida de uno, pues uno quisiera que todo fuera rapidísimo, pero en términos históricos hemos avanzado rápidamente. Y otra cosa que es más como una cuestión de qué hacer en el momento presente frente al machismo presente que vivimos todas, de distintas maneras, de maneras directas o indirectas. Yo creo que a las mujeres se nos tiene que pasar el síndrome del impostor. Eso es una cosa que ya, mejor dicho, y lo han estudiado en este momento, que por qué las mujeres no van a los
programas de opinión porque todas sentimos que tenemos que ser las hiperexpertas, hacer un doctorado para poder opinar, ¿cierto? Yo estoy hablando con una persona que organiza foros, programas, no sé qué, y me decía, tengo una lista interminable de hombres que me piden que por favor los invite. En cambio, a las mujeres tengo que perseguirlas. Tengo que invitar como a 5 porque todas me dicen que quién sabe, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces yo creo que hay una cosa que nosotras tenemos que trabajar, nosotras, y eso pues ustedes los hombres pueden ayudarnos haciéndonos barra, invitándonos a estos foros, etcétera, pero nosotros tenemos que trabajar y es que se nos pase el síndrome del impostor, ¿cierto? Se nos tiene que pasar. Es decir, claro, hay que dar opiniones informadas, estudiadas, por supuesto, ¿sí? Pero no tenemos que tener tanto temor a exponer nuestras opiniones, no tenemos que tener tanto temor a que la gente, por ejemplo, se ponga como mala onda con nosotros en las redes. Tenemos que aprender a protegernos entre nosotras y así tenemos que ir ganando espacios. El síndrome del impostor es una cosa que realmente a nosotras nos obstaculiza todo, todo. Y hoy en el mundo de las redes sociales sí que es importante este cuento de estar en circulación. ¿Sí? Y las mujeres tenemos dificultades, claro, nos hacen, hay estudios que demuestran que nos hacen más bullying en redes, pero para eso nosotros tenemos que realmente generar redes y redes de apoyo. Entonces, este es mi mensaje para las mujeres que hay hoy acá y es, primero, luchar contra el síndrome del impostor. ¿Sí? Y segundo, apoyarnos y mirar cómo logramos realmente que todas nos proyectemos para poder estar en los lugares y para poder ser reconocidas, porque el problema de las mujeres también es que como tenemos el síndrome del impostor, no nos reconocen. Entonces después le dicen al organizador del foro, oiga, ¿y usted por qué no invitó mujeres? No, es que realmente pensamos un resto y no las encontramos. Entonces uno dice, pues búsquelas mejor, ¿sí? Pero para eso es un esfuerzo de doble lado. Que ellos las busquen mejor y nosotros tenemos que estar presentes. Entonces, ahí esa también es mi invitación. Muchísimas gracias, doctora Lina. No sé si quiera seguir nuestra vicedecana o la coronel Liz Cuadros. La Pues yo doctora. brevemente quiero decir que obviamente suscribo a las palabras que han dicho Camila, Natalia y Lina, y pues sobre todo si estamos en un entorno de la educación, pues sobre todo no podemos perder la fe en que esos son unos escenarios fundamentales para erradicar cualquier machismo y en general cualquier discriminación de género. Creo que esos son los escenarios que también deben iniciar desde la casa, desde el colegio, desde la sociedad entera. Y creo, y aquí suscribo como algunas cosas particulares, por supuesto, las mujeres también contribuimos a los machismos, a la reproducción de los machismos, y cuando habla Lina del síndrome del impostor era exactamente a lo que yo me refería cuando los hombres se bañan, se visten y hablan. Las mujeres nos bañamos, nos vestimos, nos maquillamos, duramos media hora pensando que nos ponemos, nos depilamos y preparamos 3 días lo que vamos a hablar porque no confiamos en lanzarnos al agua, y eso hace efectivamente que tanto pudor haga que desaparezcamos muchas veces del escenario, y es totalmente eso porque de nuevo siempre sentimos que vamos a ser doblemente juzgadas. Y desde los escenarios de facultad, por ejemplo, en nuestra facultad, yo sí creo que definitivamente ahí de nuevo volvemos a algo que hablábamos desde el principio, es que las niñas no pueden hacer las que tienen la letra bonita, entonces son las que hacen el trabajo, y los grandes cerebros que son los hombres les dictan sus grandes ideas para que todos saquen 5, claro, fantástico, pero el 5, el trabajo en equipo se dio por el gran cerebro que es el muchacho y por la niña juiciosa que hizo una buena caligrafía, ¿no? O sea, eso no puede ser así, y hasta que no cambiemos, digamos, esos sentidos de los trabajos en grupo, de los trabajos en equipo, pues digamos, ese tipo de cosas también las niñas o las mujeres en los salones de clase tienen que sentar su postura y tienen que ser los grandes como lo son, porque de hecho tenemos magníficas estudiantes en nuestras clases, y uno no puede ver cómo con el tiempo se van desluciendo por toda esa dinámica un poco de muchas veces se promueven
incluso desde los profesores, desde los mismos estudiantes. Entonces, yo sí creo y también tengo fe, insisto, que si hay ahorita más de 50 personas discutiendo el tema es porque creo que hay un interés en visibilizar, y yo ahí también rescato mucho de lo que han hecho los estudiantes de sus propias iniciativas, es visibilizar aquellas pequeñas prácticas que decía Camila desde chiquita también, tal vez es la diferencia entre carros y muñecas, es también visibilizar las formas de expresión que hay frente a las mujeres que había tradicionalmente, que eran normales, que eran normalizadas, que eran corrientes, chistes, formas de expresión que hoy por fortuna son cada vez más visibles y son menos, pasan menos y son menos normalizadas. Yo creo que el escenario de clase es un escenario de las aulas, es un escenario fundamental para erradicar esas normalizaciones de diferencias de actitud tanto de profesores hacia estudiantes, de las mismas estudiantes hacia sus compañeras y de los estudiantes hacia las estudiantes. Yo siento de alguna manera que esto toma tiempo, pero de verdad que soy optimista y espero que realmente vayamos por el buen camino. Muchísimas gracias, doctora Laura Victoria, y concluimos esta pregunta con la coronel Cuadros. Yo pienso también como la doctora Laura y es normalizar. No sé, pero a diferencia de todas ustedes, yo nunca he sentido discriminación y tengo que contarles una historia así súper cortica. Hace muchos años, cuando era teniente, me mandaron a hacer un curso. Todos los que están acá, que son muchos amigos míos que están conectados acá en el chat, saben que yo quiero mucho a los comandos jungla. A mí me mandaron a hacer un curso en Bolivia que se llama Garras y era una cosa como lo que hacen los jungla, entrenamiento y todo eso. Y cuando yo me fui a ir, pues todos decían, no, pero si Liz es toda calladita, es toda suavecita, ella así con sus uñitas largas, no, no, eso por allá no vaya. Y yo al principio como que la pensé y luego ya fui y pues fue duro, sí, fueron 60 días de muerte lenta porque yo no soy la más deportista del mundo, pero uno se da cuenta que uno es capaz de hacer todo lo que se propone. Y pues yo nunca he sentido discriminación en mi trabajo, que con muchísimos hombres trabajo. Luego cuando llegué a hacer ese curso, fue mucho más fácil opinar en la planeación de operaciones y sentía yo que tenía conocimiento. Entonces cuando decía la doctora Lina del síndrome del impostor, también a veces uno siente como el sustico de ir a opinar en un tema donde ellos son súper fuertes y cuando uno le va a llevar la contraria. Admiro mucho a un compañero mío que es el coronel Telles, en planeación de operaciones y uno le dice, no, tal vez no. Él se voltea, pero con todo el criterio uno le puede decir por qué no, por qué sí. Yo pienso que no es el machismo de las aulas, sino normalizar y que ellos entiendan que nosotros también tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, que el tema de desigualdad lo tenemos en la cabeza. O sea, yo me siento con las mismas capacidades que cualquier comandante para ir a un comando de departamento, para comandar un grupo operativo. Yo pienso que eso va también en acostumbrarse a que nosotros tenemos las mismas capacidades, pero en tema de discriminación, como dijo la doctora María Camila al principio, el tema de la desigualdad y la educación es trascendental, pero es también el tema de normalizar y acostumbrarnos nosotras mismas nos ponemos taras cuando decimos no lo puedo hacer, tiene que ser más pasito, tiene que ser menos flexiones, menos carreras, menos tiempo, ¿no? O sea, tenemos las mismas capacidades y podemos incluso hacerlo muchísimo mejor con más cariño, porque ese tema de tener ese instinto maternal nos ayuda muchísimo. Entonces yo pienso que no es desde las aulas, sino es nosotras mismas darnos las oportunidades de lo que nosotras podemos hacer. Muchas gracias, coronel. Muy interesante tu planteamiento frente a la pregunta. Y quiero continuar con esta pregunta que nos hace el público y creo que va bastante relacionada con la pregunta que estábamos planteando anteriormente. Y se la quiero dirigir a la doctora Laura Victoria. Y es, ¿qué opina del acoso sexual en las aulas de clase que ha sido invisibilizado y cómo se podría generar soluciones para hacer frente a esta problemática? Gracias, pues esa pregunta es fundamental. Yo creo que, y aquí hablo, digamos, desde una postura, por supuesto, de institución, porque finalmente cuando uno está en una institución y tiene esa responsabilidad, yo creo que lo fundamental es que como institución contemos con instrumentos
que den seguridad y confianza a las víctimas para que puedan llevar sus inquietudes por los canales formales. Para mí eso es fundamental. Creo que hay esos mecanismos institucionales tienen que ser de dos características. El primero, un tema de nuevo educativo, pedagógico, formativo y preventivo. Y ahí es donde iba todo el tema de aquello que era normalizado ya no puede ser normalizado. Y creo que eso tiene que ser un sentimiento de comunidad, y por supuesto la facultad y la universidad tienen que impulsar esos mecanismos preventivos, pedagógicos y de sensibilización frente a una absoluta intolerancia frente a cualquier comportamiento de acoso. La otra vía, por supuesto, es la vía sancionatoria, que es supremamente importante, y es que contemos con mecanismos, insisto, de seguridad y confianza para las víctimas, para que esto pueda ser llevado por instancias concebidas para eso, instancias que por supuesto garanticen los derechos de la víctima, por supuesto en todo el tema de no ser revictimizado, en todo el tema de llevar realmente la situación en un escenario de personas especializadas, cercanas, que oyen, que realmente se sientan en confianza. Por supuesto, también estamos en una institución que debe respetar el debido proceso en una circunstancia de esos, y yo estoy segura que si contamos con ese mecanismo que esperamos realmente estar poniendo en marcha actualmente, evitemos que las víctimas tengan que recurrir a mecanismos informales, al tema de las redes, porque por la vía de las redes suceden muchas cosas que no son buenas para nadie, ni para la víctima, ni para el presunto victimario, ni para quien victimario que termina más bien terminando poniéndose como víctima, que tampoco es normal. Entonces a mí me preguntan que yo sí le apuesto a mecanismos institucionales para llevar esto por las vías que son y tomar las sanciones que deben ser tomadas de nuevo dentro de un contexto de cero tolerancia. Hay a veces una impresión de que las instituciones no hacen nada porque no se basan en las redes, pero yo creo que las redes tienen límites desde todo punto de vista, no generan derecho de defensa, no generan un debido proceso, no hay realmente una forma de sanar situaciones que son complejas simplemente por un tema de redes, y pues las instituciones a veces se ven limitadas para actuar simplemente por las redes y por el escarnio público. Entonces yo creo que si a mí me preguntan, realmente yo sí le apunto, y como vicedecana lo digo muy sinceramente, creo que invito y llevo a que no hay que tener miedo a acudir a esas instancias, y el que acosó y el que realmente no entendió que hay cero tolerancia al acoso, pues tiene que ser sancionado. Insisto, prefiero los mecanismos preventivos, pedagógicos, educativos, que deben ser lo esencial, pero ante circunstancias yo no creo que la institución no le debe temblar la mano para tomar las medidas evitando eso, pero tenemos que saber que hay un mecanismo institucional para hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Laura. Y la doctora Laura Victoria toca un tema bastante importante, y es el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales frente a la visibilización de la construcción en temas de género. Y quisiera remitir esta pregunta a la doctora Lina, y es: ¿cuál cree usted que es el papel de los medios de comunicación en la construcción de los estereotipos de género? ¿Considera que contribuyen a mantenerlos? Bueno, depende de los medios de comunicación. Ahora, a ver, a ver, tanto la publicidad como los medios de comunicación han sido determinantes en la construcción de nuestras ideas acerca de la feminidad. Hoy me estaba leyendo un artículo súper interesante sobre el voto femenino en Colombia, que lo escribió, aquí lo tengo, Oscar Javier Zapata Hincapié, y se llama Entre simpatías y oposiciones, la lucha por el voto femenino en Colombia. Y es un artículo, me parece interesante, obviamente con las limitaciones que ahora tienen las revistas, que nada más son 10.000 palabras, etcétera, pero me parece que hace una contribución interesante y dice: una de las cosas que facilitó también que se pusiera el tema del voto femenino en la opinión pública fue la publicidad. Y fue la publicidad porque la publicidad empezó a cambiar los estereotipos femeninos. Entonces trae unas ilustraciones muy interesantes de algunas revistas. Espérense, les digo cuáles porque pareció muy interesante que ligara eso
con la consecución del voto. Digamos, hay una portada de la revista Letras y Encajes que es una propaganda de Coltejer. Yo no sé, pues nosotras, las del siglo pasado, yo me gradué el siglo pasado, sabemos qué es Coltejer. Ustedes no tienen por qué saber qué es Coltejer, pero era una empresa muy importante colombiana y básicamente esta persona, este académico hace como unas correlaciones entre cómo la publicidad empieza a cambiar y esto se acompasa con el cambio de ideas de la sociedad colombiana. Entonces, la publicidad generalmente juega un papel muy, muy importante. Si quieren ver además cómo, digamos, a mí hay una serie que me encanta, con todo lo que al principio me dio dificultad verla, que se llama Mad Men, y es como las empresas de publicidad en Estados Unidos usan a las mujeres para vender productos, ¿sí? Y es decir, la aspiradora, la secadora, los vestidos. Entonces, realmente los medios de comunicación son determinantes. Son determinantes. Y por eso es que las mujeres tenemos que estar en los medios de comunicación y tenemos que estar allá afuera debatiendo y formando opinión pública. Es decir, ahora, hoy en día hay unos problemas, y es que hoy no estamos hablando solo de los periódicos de circulación nacional, ni estamos hablando de las revistas de opinión, estamos hablando de redes sociales, ¿sí? Es, digamos, hay como un entrelazamiento entre redes sociales y medios de comunicación y publicidad. Y yo creo que ahí se vuelve, digamos, hay un reto mucho más grande de manejar los discursos y contradiscursos. Pero más allá de cómo funciona esto, y lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, lo vimos con el plebiscito para el acuerdo de paz, y lo vimos en las elecciones de 2016 y ahora 2020 en Estados Unidos, la importancia de las redes sociales en la construcción de las opiniones y en la construcción de los mitos y de las realidades. Entonces, después de tener todas estas evidencias, y sobre todo salió un estudio, es que no me acuerdo dónde fue, bueno, hay un estudio que salió, no sé si, bueno, de una universidad en Estados Unidos, demostrando cómo las personas en las redes sociales son supremamente rápidas, y cuando digo personas, somos todos y todas nosotros, son supremamente rápidas en compartir historias o compartir información que sea agresiva o que haya o que sea de teorías de la conspiración o que sean fake news. Entonces, digamos, hoy en día yo creo que esa pregunta que tú me haces hay que complicarla un poco con el tema de cuál es el papel que juegan las redes sociales también en la generación de discriminación y estereotipos de género. Muchísimas gracias, doctora Lina. Y quiero seguir con la doctora María Camila Correa y nos hacen una pregunta referente a esa inclusión de la mujer en los diferentes temas del derecho y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que les interesa el derecho penal y no se meten debido al miedo de las situaciones de conflicto en la que vive el país, en la que actualmente se encuentra el país? Bueno, yo creo que eso va un poco de la mano de algo que decían Laura y Lina, y es del síndrome del impostor. Yo personalmente, digamos, siempre me he sentido muy afectada por ese síndrome, pero ahorita en la pandemia me he dado cuenta que más, porque ahorita en la pandemia, digamos, lo llaman uno más de medios, es más fácil salir en los medios, todo es virtual, etcétera. Y he hecho, digamos, el esfuerzo de decir, bueno, yo tengo colegas que salen a hablar de concierto en la Plaza de Toros, reviven los aterciopelados y opinan, y los invitan a opinar y tienen algo para decir al respecto. Digo, a ver, yo llevo muchos años de mi vida estudiando, me tiré entre comillas los 20 estudiando y no rumiando, pues algo tengo que decir de lo que me están preguntando, ¿cierto? Y creo que es eso, es lo que decía Lina y lo que decía Laura, hay que creérsela. O sea, sí, ser penalista a veces es harto, pero es igual de harto para un hombre, o sea, para nadie es divertido que le metan a un cliente preso, que le toque ir a la modelo, claro, a uno se lo morbosean un poquito más en la modelo o en la picota, pero hay que superar esas cosas y ya. Hay que quitarle ese drama al derecho penal, que es una cosa de hombres. Eso fue una pelea a mí eterna con mi abuelita. Mi abuelita fue la que siempre me apoyó para estudiar derecho. Fue la de la idea que, o sea, siempre me dijo, usted tiene que estudiar derecho, usted sería una gran profesora. Cuando yo le dije penal, desmayóse, porque es que además penal tiene la gente piensa en un penalista de película como el de, bueno, referencia a Old Style, la estrategia del caracol, así como tinterillo, ladronzuelo, rata, y es como, no, o sea, hay que sacarse esas ideas de la cabeza
Y una mujer puede hacer derecho penal y lo puede hacer mucho mejor que muchos colegas que tienen poca sensibilidad, que se dedican a hacer plata y se olvidan de las defensas y entonces defienden a cuanto criminal se les ocurre porque es que hay que defender, hay que hacer plata. Hay de todo en el derecho penal y también el derecho civil, el derecho internacional, todos esos son ramas difíciles. Hay que quitarle el miedo a que el derecho penal es cárcel, porque es que además el derecho penal no es solo cárcel. O sea, si uno quiere ser penalista, no tiene que pasarse la cabeza entre la cárcel. Entonces hay que superar esos estereotipos de lo que es el derecho penal, que son estereotipos que ayudan mucho los colegas y las colegas a reproducir. Entonces, la jueza buena es la dama de hierro, ¿no? Pues ¿por qué la dama de hierro? O sea, ¿cómo es eso de que entonces hay que masculinizarse para ser un buen abogado, una buena abogada, una buena penalista? Hay que ir sacando esos estereotipos. Entonces yo le diría a las estudiantes que quieren ser penalistas que se animen, que es un camino largo, difícil, pero no es, digamos, no es peligroso. No es que a una mujer lo vayan a matar más de penalista que si es hombre. Si se meten los líos que se han metido los colegas muertos, pues igual lo matan. Hay que ser penalista, o sea, hay que dedicarse al derecho penal para demostrarles que una mujer también puede ser penalista. Y una cosa que decía, creo que era Lina, pero también lo decía la teniente, ella hablaba de las que nos han abierto el camino. Entonces creo que hay que pegarse, en el caso del derecho penal, de esas que nos han abierto el camino. Entonces hay que pensar en mujeres, digamos, en Colombia como Wanda, que ha abierto un camino muy importante, en mujeres en abogadas muy prestigiosas de los Estados Unidos que litigan grandes causas, grandes profesoras de derecho penal, no solo en Colombia, sino en el mundo, y darse cuenta que no es tan raro, sino que de pronto no han tenido el reconocimiento que se merecen o que el síndrome del impostor les ha impedido tener. Pero es que se animen a ser penalistas, que tampoco pues es como, uff, estoy transgrediendo el orden natural, ¿no? Aunque a veces Muchísimas, uno sí se lo siente transgrediendo, pero es otra historia. muchas gracias, doctora María Camila. Y bueno, seguimos con una pregunta y se la quiero dirigir a la doctora Natalia. Y es la siguiente: ¿cómo se presenta el machismo en el campo de la investigación y la presencia de mujeres en estudios de posgrado? A ver, yo creo que este es un tema que además con la pandemia explotó, ¿no? Digamos que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, desde el lado de la exposición, digamos, a colación con todo lo que venían señalando del síndrome del impostor, digamos, y de esa convocatoria masiva que se hace desde la investigación a los hombres, ¿sí? Esa necesidad de que los hombres protagonicen los paneles. Me pasó la semana pasada en un panel, digamos, en una universidad en España, donde yo era la única mujer y donde además fui cuestionada por los planteos que hacía. Digamos, uno lo evidencia desde ese punto de vista, desde las invitaciones que se hacen desde la academia a que expongamos. Sí, hay determinadas áreas en las que parece que las mujeres no tienen derecho a opinar o no son, incluso lo más raro y lo más extraño es que hay áreas que son determinantemente femeninas, por ejemplo, el tema de la lactancia, y se convoca a hombres, digamos, para opinar. Pero también, digamos, las desventajas que significó la pandemia y que ha evidenciado, y hay muchos estudios de esto que se hicieron en el último tiempo, respecto de la desventaja en la que se encuentra la mujer por el hecho de tal vez no disponer de tanto tiempo para investigar, para escribir, para publicar con relación a la de los hombres, ¿sí? La pandemia lo que evidenció fue que las mujeres realizan una carga mayor de tareas de cuidado en el hogar, que eso es indiscutible, digamos, que no solamente se trata de los hijos, sino de todas las tareas que implica llevar adelante un hogar, y que eso ha representado una desventaja a nivel académico por la imposibilidad o por las limitadas posibilidades que tenemos de producir, ¿sí? De investigar y de sobresalir. Hay evidencias concretas de que los hombres en estos meses han publicado muchísimo más, lo cual a futuro va a tener unas consecuencias claras en materia de, bueno, esos hombres van a tener más oportunidades en cualquier ámbito en que se despliegue. Y bueno, definitivamente hay áreas en las que las investigaciones académicas de las mujeres no se hacen notar o no se hacen tan evidentes como si las de los hombres, ¿sí? Tal vez no sea el área del derecho la más relevante en este sentido, pero sí hay áreas que son tradicionalmente masculinas, la economía, por ejemplo, ¿sí? En donde
las investigaciones académicas de las mujeres son más solapadas con relación a la de los hombres. Y yo creo que en eso también vuelvo y creo que es la gran conclusión al final que tenemos y que compartimos todos, y es esto de, bueno, creer también, digamos, creérsela uno, creer que puede producir cosas interesantes, que es capaz de producir teoría, es algo muy difícil, sobre todo en el derecho, encontrar manuales escritos por mujeres, encontrar grandes obras del derecho escritas por mujeres, bueno, las tenemos que hacer, las tenemos que escribir y las tenemos que reproducir, citar más mujeres, citarnos entre nosotras, incluir uno de los retos que me propuse, porque ni yo lo hacía, era incluir dentro de la guía de la asignatura gran cantidad de mujeres, ¿sí? que se conozcan las administrativistas del país, que se conozca que también producimos, que no es solamente 2 o 3 grandes hombres los que escriben de derecho administrativo, no. Entonces, bueno, creo que ahí el reto está en nosotras, en darnos a conocer y en darnos y en generar esa unión, ¿no? Esa unión que hace que al final seamos las que impulsamos nuestro conocimiento y las que impulsamos que la academia se fortalezca con nuestro conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Natalia, y queremos cerrar este panel con la coronel Cuadros, y nos hacen una pregunta, y es, se sabe que ha habido un aumento de mujeres policías en los últimos años, sin embargo, siguen siendo los hombres los que tienen prevalencia en la institución. La pregunta es, ¿por qué las mujeres deben participar más en instituciones como la Policía Nacional? Bueno, Juan Sebastián, nosotros en la policía somos más de 170.000 hombres y mujeres y únicamente el 10% somos mujeres. Oficiales somos muy poquitas, pero ¿por qué debemos participar? Bueno, nosotros digamos que hemos venido liderando muchos campos en la Policía Nacional y no solamente ya nos piensan en el tema de policía de menores, infancia y adolescencia, turismo, sino hemos, digamos que, entrado a liderar otros campos en la policía que han llevado a la policía a ser lo que es hoy en el mundo, porque no es solamente la policía como nosotros la vemos en Colombia, sino cuando uno tiene la oportunidad de estar en unos espacios internacionales en estos días, eh, digamos que en una comixta que hablábamos de tema de drogas, mostraban y ellos su interés por aprender todo lo que la policía de Colombia ha hecho. Como lo dije en mis otras intervenciones, nosotros tenemos las mismas capacidades y la misma preparación para poder llegar y esperemos que en unos años tengamos la primera mujer liderando la Policía Nacional, ya tuvimos una subdirectora, es muy importante el camino que hacen nosotras, yo también pienso, como decía la doctora anterior, que olvidé el nombre, disculpe, pero es eso, es citarnos, es apoyarnos, es decir que nosotros lo podemos hacer, es mostrar cómo somos exitosas nosotros en todo el desempeño que tenemos, no solamente institucional, sino a nivel país, y cómo nosotros logramos posicionar temas que antes no eran de dominio de policía, y les digo con el tema del Centro de Estudios Estratégicos que yo lidero, cuando nosotros presentamos este centro a nivel internacional, la gente empieza a conocer que los policías no somos los de, les digo así entre comillas, bolillo, que se llama bastón de mando, que andan en la calle para arriba y para abajo, sino que somos unas personas con un nivel académico bastante alto, que podemos llegar a acompañarlos y digamos que a influir en algunas decisiones del país. Yo sí los invito, las invito. Cuando se gradúen ustedes de la universidad, nosotros tenemos abogados muy buenos, tenemos generales, abogados también, entonces es muy bonito para nosotros ver cómo mucha más gente quiere ingresar a la policía y cómo nosotras, las que, porque soy viejita en la institución ya, le abrimos camino a otras y vemos muchas niñas que vienen detrás de nosotras trabajando con el mismo amor y por el país, no solo por la institución, sino por el país. Muchísimas gracias, coronel, y así concluimos nuestro panel. No sin antes agradecer la participación de todas nuestras panelistas. Personalmente me quedo con muchísimas cosas importantes de cada uno de ustedes y destaco la labor que cada uno de ustedes desempeña desde los diferentes ámbitos. También reconocerle a la coronel la labor que ejerce desde la Policía Nacional. Y muchísimas gracias a las más de 60 personas que se alcanzaron a conectar a este encuentro organizado por el Consejo Estudiantil de la Facultad de Jurisprudencia, no solamente con el propósito de exaltar
la participación femenina, sino también apoyar el fondo de becas Sueño Ser. Y no sé si alguna quiere hacer una acotación final para así dar paso a María Luisa y continuar con nuestra rifa para las personas que hicieron su donación. Solamente darles las gracias. Sí, exacto. Darles las gracias, Sí. invitarlos a que sigan abriendo estos espacios, que nos inviten, que aquí venimos felices. Sí, qué rato tan rico. Muchísimas gracias a todos Sí, por estuvo ser parte. muchas gracias por la oportunidad. No siendo más, le doy paso a María Luisa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues yo quiero comenzar diciendo que muchas gracias a cada una de ustedes. La verdad, estos espacios son espacios de aprendizaje para todos, son espacios que se abren para un debate sano, donde podemos ver, digamos, en este caso, el feminismo desde varios puntos de vista y aprender tanto mujeres como hombres sobre estas temáticas, pues que son importantes y más en el siglo en donde estamos y pues en la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora doy paso a la rifa en la que Nicolás nos va a ayudar y nos va a contar como la dinámica para hacer eso antes de que la gente se termine de salir, pues que se queden los que donaron, pues para que reciban su premio. Bueno, sí, gracias. Como decía mi compañera María Luisa, nosotros tenemos ahorita una rifa de 2 libros. Entonces, nosotros ya tenemos inscritos en un Excel la gente que hizo los pagos y lo que vamos a proceder a hacer es que acá las panelistas nos van a dar 2 números, se tienen que poner de acuerdo entre ustedes y nos van a dar 2 números del 1 al 24. Los 2 números que salgan en el Excel van a ser los ganadores de nuestra rifa. Entonces, ¿qué números quieren escoger? Perdón, me perdí en la dinámica. Soy como... hay que escoger, ¿nosotras escogemos el número? O sea, pero son solo 2 números. Sí, vamos a hacer una rifa. Ok. Entonces solo 2 escogen O sea, uno. entre ustedes escogen 2 números, del 1 al 20. Sí, pero ¿cómo nos ponemos de O sea, acuerdo? entre Si todas ustedes queremos... escogen 2 números. Entonces nos van a sacar a una salita pues con los números o cómo nos ponemos de acuerdo pues con los números. Ya, O podemos delegar la responsabilidad en la teniente que escoja los 2 números. exacto. Podría. Exacto. Totalmente en sus manos queda Teniente Coronel. Doctora María Camila, doctora Laura, Mira, tuve un muchísimas error de gracias. conexión. El número 12. Sí, entre ustedes se pueden... Nicolás está 3 segundos atrás. Sí, bueno, el número 12 Y el número de este grandioso año 20. y el número 20. Listo, entonces voy a compartir pantalla pues para que todo el mundo se dé cuenta que se está haciendo legal la rifa. Juego Y rifa de espectáculos. acá se están viendo los 2 que están subrayados. Entonces la ganadora del primer paquete de libros es Laura Daniela Rey Gaitán, no sé si estás acá, Laura. Y del segundo es Cristian Montaña. Excelente, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Yo puedo hacer un anuncio parroquial? Sí, obvio, doctora. Gracias, María Luisa. Queremos invitarlas e invitarlos Sí. el próximo martes, pobre Nicolás que está con su conexión mal. El próximo 24 de noviembre a las 5 de la tarde por Zoom vamos a tener un evento en el cual vamos a hablar de la importancia de la inclusión de los temas de género en la educación legal. Este evento lo vamos a hacer alrededor de una iniciativa que nació en la Facultad de Jurisprudencia a través de su línea de investigación en Derecho y Género, que es el lanzamiento del núcleo de profundización en Género y Derecho que va a empezar a ser ofertado el año entrante para el pregrado de Jurisprudencia. Esperamos que puedan acompañarnos, va a ser un espacio chévere para hablar de estos temas referidos a la educación legal. Por ahí van a ver en redes, en Instagram, en el Instagram de la facultad, en el Facebook, en el Twitter, ahí estamos todas circulando la información y nos encantaría contar con ustedes, contar con sus preguntas y contar con sus contribuciones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a descansar. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. feliz noche, Que que descansen. Un abrazo.